del lujo. Una vivienda es considerada de lujo cuando se calcula que su valor supera el 1.000.000 de euros. En Aragón hay 12.276 viviendas de estas características, la mayoría de ellas a las afueras de los grandes núcleos de población. Se trata de viviendas que cuentan con un mínimo de 2 alturas, jardín, piscina privada y espacio para aparcar al menos 2 coches. Pero ¿quién puede comprar este tipo de vivienda? Se lo explicamos. El propietario suele ser una persona de edad media, que ostenta algún cargo directivo o empresa y que tiene más de una propiedad inmobiliaria. Viajamos a Rubielos de Mora, en Teruel, para conocer esta vivienda. Su coste va mucho más allá del propio inmueble. Decoración, reformas y mantenimiento suponen una buena parte de la inversión que Rosa destina a esta casa. Rosa, siempre he querido llamar a una puerta que tuviera esto. Con una aldaba. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Andrea? Vaya casa, venía buscando tu casa y cuando he visto esta maravilla por fuera digo, aquí vive Rosa. Vaya casa. Sí, es bonita. Tú eres una valenciana en Rubielos. Sí. ¿Cómo has acabado aquí? Pues, en primer lugar por mi padre, porque él venía cuando era joven, y después porque tengo una gran amiga que me invitó una vez a las medievales. ¿Y te enamoraste? Me enamoré del pueblo, me enamoré de la gente. Y dijiste, aquí levanto yo mi casa. Me hizo ilusión. Bueno, Rosa, ¿me enseñas la casa? Sí, claro, adelante. ¿Sí? ¿Qué es todo esto? La verdad que parece el hall de un hotel, ¿eh? Yo he visto así... Yo quería que esto fuera un poco especial. Que tuviera amplitud. Claro, que se viera la madera y la piedra de Rubielos. O sea, este suelo es barro. Sí, lo he sacado de un anticuario de aquí, de Aragón. Tienes la piedra de la zona, Sí, el barro de la zona, sí. para que todo sea muy Yo fui buscando Rubielos. por, sí, intentar seguirlo al máximo, la arquitectura y la de Rubielos. Rosa, esto es la sauna. Sí, esto es un pequeño espacio que tenía. ¿Lo usas mucho o es más un capricho? Decir? Es un capricho. Vaya escalera, Rosa. Sí, pero vamos a subir en ascensor. Ah, que tienes ascensor. Sí, camuflado, pero tengo No me lo ascensor. puedo creer. Ópala, al revés. Ay, perdona. ¿Pero cómo se te ocurrió poner un ascensor aquí detrás? Bueno, más que ascensor es un montacargas, sobre todo para cuando vienes cargada con maletas y todo y no tener que subirlas. ¿Te has quedado alguna vez encerrado aquí? No, pero a unos amigos sí les quedó las maletas. Se quedaron atrapados. Las maletas. Ah, vale. Se quedaron vale, sin vale. maletas hasta que vino el técnico. Pero tener esto en casa es comodísimo, ¿no? Muy cómodo. ¿Ya hemos llegado? Sí, ya estamos aquí. ¿Esta qué planta es, Rosa? Esta es la planta ¡Hombre, principal. si tenemos visita! Hola, Chloe, Cala. ¿Estos son tus perros? Sí, mis perritas. Una duda. Me han comentado que se conoce la casa como la casa del código de barras. Por las barandillas, ¿no? Por la forma. Sí, exacto. Diferentes distancias, pero esto es lo que le ha dado a esta casa el nombre de la casa del código de barras. Y te voy a confesar una cosa, Rosa. Yo no he visto una ventana tan grande en mi vida. Bueno, pues ¿Cómo sí. limpias esto? Ay, ¿cómo limpio esto? Pues... Madre, esto igual mide 3 metros. Vives en Valencia, ¿tienes tiempo de disfrutar de la casa? Vengo una vez al mes, me gustaría venir más, pero estoy muy ocupada ahora en Valencia. ¿Trabajas allí? Sí, y he abierto ahora un restaurante. La chimenea, veo allá también aquellas figuras, que no sé si es alguna Sí, colección es una personal colección, que tienes. sí, de panteras Art Deco. Y bueno, aquí hay una cosa que... Porque dices, ¿no tiene televisión esta? Madre mía, qué televisión. Bueno, está ahí. Pero es un poco como un juego la casa, ¿no? Porque Sí. abres una puerta, aparece Sorpresas. una cosa, abres Sí, otra puerta, sí, aparece sí, un sí. ascensor. Es verdad que es muy grande, no sabemos los metros, pero es descomunal. Es una casa de diseño. Esto era un solar, había 3 casitas y bueno, se había quedado el solar ahí vacío y bueno, pensé, pues este es el sitio, sobre todo por la orientación y la vista que tengo, todos los tejados. Hablamos hoy de casas de lujo. A mí me ha sorprendido encontrar esta casa aquí en Rubielos, casas de más de 1,5 millones de euros. Es decir, casas con mucho caché. Ya, bueno, es que este pueblo puede tener todas las casas de caché que quiera, ¿eh? De hecho las tuvo. ¿Cuesta mucho, Rosa, mantener una casa así? No cuesta tanto, lo que más cuesta es la calefacción. Claro. Es lo único que realmente cuesta. La casa es absolutamente espectacular, es una casa de diseño.
Ahora que no nos escucha nadie, Rosa, el mayor capricho que te diste aquí. No, me di 2 caprichos, el sofá, después esos 2 sillones que hay ahí, que es un clásico, que es también de la época de los años 40, 1940. Ese sillón es de 1900, ¿me puedo sí, sentar? Claro, claro. Este fue tu capricho. Sí, puedes poner los pies, ¿eh? Ay, ¿me vas a confesar cuánto te costó esto por sí? No, pero mucho. Sí, hombre, es que, a ver, también está en piel. Rosa, veo gente en la cocina, creo que son tus amigas. Sí. Rosa, huelo a pastas. Sí, han traído unas pastas de la Tahona, del horno de aquí de Rubielos. Aquí es donde os juntáis habitualmente. La cocina es el alma de todas las casas. ¿Qué opinión tenéis de Rosa? ¿Qué os parece la casa? Bueno, además de contar con su amistad, yo también tengo la fortuna de cuidar de su casa cuando ella no está. Yo soy nacida aquí en Rubielos, pero ella es de corazón y lo vive con una pasión. A veces yo me alucino de cómo puede ser que a veces tenga más ganas de hacer cosas. Mira muchísimo. Por el pueblo. Lo pongo un plan. ¿Vamos a la terraza? Vamos. ¿Sí? Buenos días. Andrea, Hermelinda es la señora que me ayuda aquí. ¿Qué tal? Muy bien, aquí limpiando un poquillo. No, sí, muy Bien, muy ¿no? Ella simpática, es. muy amable, como jefa buena persona. ¿Y esto es el jardín, Rosa? Sí, es un jardín No podía un poco, claro, un jardín un poquito especial en un primer piso para poder tener la vista que estamos teniendo ahora, disfrutar de la vista de la montaña. Tienes una casa maravillosa, Rosa. Te voy a pedir una cosa. ¿El qué? El próximo día que hagas una fiesta aquí, invítame. Por supuesto. Prometo dejaros pastas. Claro. Por Gracias. supuesto.